Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, un espacio dedicado pues a comentar la Torá y por ende el Evangelio. Y vamos en este caso a disertar sobre la Parshat que corresponde esta semana, que es la Parshat Emor, continuando con el Sefer Vayikra o libro de Levíticos, capítulo 21 al capítulo 24. Vamos a analizar un tópico que corresponde a esta parshat. Y vamos a iniciar con la braja o con la bendición correspondiente. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todos los pueblos y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, benatán lanu et torato, Baruch atah Adonai notech haTorá, Beshem Yeshua, amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Bueno, en esta sección, en esta parshat, me voy a centrar en el capítulo 23, donde se habla de las festividades eh, de Adonai, ¿ok? Las fiestas de Adonai, las fiestas del Señor, que son las fiestas del santuario. Pero quiero explicar, me voy a basar en Colosenses 2:16 al 17. Vamos a analizar este pasaje. Vamos a hacer la exégesis, intentando hacer una exégesis con la ayuda de lo alto, en poder entender este versículo controversial, ¿no? En este sentido. Dice, nadie pues os juzgue en cuanto a cuestión de comida o de bebida o en cuanto a día de fiestas o novilunios, que es lo mismo que luna nueva, o sábado. En realidad en griego está en plural, o sábados, las cuales cosas son una sombra de lo que habían de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Bueno, sobre estos textos, la tradición cristiana entiende de que las fiestas, las lunas nuevas y los sábados es sombra de lo venidero, siendo la realidad Cristo. Esa es la interpretación tradicional y que por ende la observancia de los días de fiestas, luna nueva y sábado, que aquí el sábado entiende el cristianismo en general, que es el séptimo día de la semana, ya quedó abolido, quedó anulado. Algunos círculos cristianos interpretan que este sábado no se refiere al sábado del séptimo día, sino lo que llaman sábados ceremoniales. No sé dónde sacan esa idea de sábados ceremoniales, porque en la Torá, en la Biblia hebrea, no existe ningún sábado ceremonial. No existe eso, ¿ok? No sé dónde sacan sábados ceremoniales, ¿ok? Entiendo que es una forma pedagógica para distinguir el Shabbat del Decálogo, que habla del séptimo día de la semana. Pero quiero dejar en claro que no existe sábados ceremoniales, ¿ok? Pero veremos en base a la Torah que el Shabbat del séptimo día está mencionado en la lista de Levíticos 23, ¿ok? Y allí y en Números 28 también se repite. Así que vamos a introducirnos y vamos a tratar si si estos novilunios, estos días de fiestas, ¿ok? O estos sábados se les puede decir ceremoniales. Vamos a verificar eso en la Biblia hebrea, que es lo ceremonial de estos días, ¿ok? Y eso es lo que vamos a verificar y si están vigentes o no, ¿ok? Y si están vigentes, cómo debería ser entendido o aplicado estas fechas importantes establecidas en la Torá para el cuerpo del Mesías. Bueno, lo primero vamos a analizar entonces a Levíticos 23, verso 2, que es precisamente lo que la Parshat de esta semana viene comentando. Dice, Daver el Bene Israel, dice 23.2, Vayikra 23.2 dice, Daver el Bene Israel, ve a Marta, Alechem, habla a los hijos de Israel y dirás a ellos, Moadé Adonai, Asher Tikru Otam.
La palabra Moadé Adonai es lo que se ha traducido como las fiestas del Señor, fiestas del Señor. Sin embargo, la palabra Moadé, que es el plural constructo aquí en este contexto, viene del singular Moed, y Moed literalmente significa encuentro, cita. Por ejemplo, al santuario se le llama Ogel Moed, tienda del encuentro, tienda de reunión, ¿ok? O tienda de la cita. Algunas versiones traducen tienda de la cita. Pero la palabra aquí, Moed, no es fiesta, aunque la Septuaginta traduce la palabra como fiesta, pero la palabra Moed no es fiesta. La palabra Moed es un encuentro donde el Eterno visita a su pueblo. El Eterno tiene una cita, tiene un encuentro, tiene una fecha en la cual Él se encuentra con su pueblo, tiene una visita con su pueblo, ¿ok? Eso es Moed, ¿ok? Es un santuario en el tiempo, por así decirlo, ¿no? Donde el Eterno se encuentra con su pueblo en esa fecha, en ese tiempo que Él mismo ha establecido. No dejó al criterio humano tales fechas, Él mismo estableció esas fechas, ¿ok? Y estas fechas, dice acá, o estos encuentros, se llamarían, llamarán a ellos, dice, Mikra Kodesh. Mikra Kodesh. De hecho, de Mikra viene Vayikra. ¿Ok? Viene Vayikra, que es llamar. ¿Ok? Viene de llamado. Mikra también se le llama a la lectura de la Torá. Cuando alguien es llamado a leer la Torá, se le llama la Mikra también. Mikra Kodesh, literalmente Mikra Kodesh significa llamados de la santidad. Dice Elech Hem Moada, es decir, llamados de santidad eh, que ellos, digamos, tendrán en sus estaciones. Moadá. Moadá quiere decir en sus fechas específicas. Está hablando entonces de un calendario, de un calendario. La palabra Mikra Kodesh se tradujo en el griego, noten, se habla de Eortai Kuriu, es decir, las fiestas del Señor, las cuales llamarán cletas agias, es decir, llamados del santo. O sea, son llamados. El Eterno llama a su pueblo a un encuentro con Él en sus respectivas fechas o en sus respectivas estaciones. Entonces, estos encuentros tienen tres elementos asociados que no pueden disociarse, no pueden separarse, deben estar sincronizados. Pues estos encuentros están sincronizados con otros elementos asociados como el ciclo agrícola de Israel, por ejemplo, el mes de Aviv. En el mes de Aviv, en el hemisferio norte, ya que Israel está ubicado en el hemisferio norte, eh, digamos, en Aviv se lleva a cabo un tipo de cultivos, ¿ok? En el mes de Aviv, que es la cosecha de cebada, ¿ok? Es la cosecha de cebada y comienza a madurar el grano de trigo. Ahora, otros elementos asociados son los servicios del Mishkan. Es decir, estos festivales están asociados a los servicios que se llevan a cabo dentro del Mishkan o dentro del tabernáculo. Y por ende, estas fechas marcan eventos distintivos dentro del calendario. Es decir, al estudiar los encuentros del Eterno, sigue un calendario fijado por el Eterno, unas fechas específicas que no pueden ser alteradas, eh, obedecen a un servicio del Mishkan y también al ciclo agrícola de Israel. Todo esto está sincronizado y no puede ser disociado para poder en este caso ser entendidos, para ser estudiados y comprendidos en este caso sus servicios. Ahora bien, la palabra, como había mencionado, Moed no es fiesta, sino encuentros. Hay una palabra hebrea que sí es fiesta o sí es un festival y es la palabra Hak, que aparece en el verso 34 del mismo capítulo. Por ejemplo, hablando de la fiesta de los tabernáculos, dice Daber el Bene Israel, Lemor, es decir, habla a los hijos de Israel diciendo, Behamisha Azar Yom, es decir, en el decimoquinto día
dice la Jodesh Hashevi del mes séptimo, decimoquinto día, es decir, en luna llena del mes séptimo, dice Hazeh Hag HaSukkot. Esta es la fiesta o este es el festival de Sukkot. La palabra Hag aparece única y exclusivamente en el capítulo 23 en relación a Sukkot, ¿ok? Porque la tradición judía, incluso en la Mishnah, se le llama Hagak, es decir, se le llama la fiesta. Y es la fiesta de cobertizos, Sukkot, ¿ok? Shivia Yamit por 7 días, la Adonai, es decir, para el Señor. Ahora, ¿cuál era la intención de estos Mikra Kodesh o de estos llamados de santidad o estos encuentros? Porque el pueblo peregrinaba precisamente 3 veces al año, según Éxodo 23, respetando el ciclo agrícola de Israel. Por ejemplo, en Abib tenía el primer encuentro cuando era la cosecha de cebada, el segundo encuentro cuando inicia la cosecha de trigo, iniciando el verano, culminando la primavera, iniciando el verano, y luego en otoño al final de la cosecha. ¿Ok? 3 veces al año. Había movimientos hacia el Señor, habían encuentros. Entonces, dice aquí, Elech Moadad Adonai, estos son los encuentros del Señor, Asher Tikru Otam, que llamarán a ellos Mikra Kodesh, llamados de santidad. Lehagrib, aquí está el propósito, la intención, para acercar. Eh, el pueblo tiene encuentro con el Eterno, el pueblo es llamado por la santidad, es convocado por la santidad, en este caso entiéndase, o por el santo, el Kodesh, o por la santidad, o por el santuario, entiéndase el Eterno, es el que está convocando, el santuario convoca, para que el pueblo acerque, para acercar qué cosa, Ishe, acercar fuego, es decir, aquello que se quema, ¿okay? Aquello que se ofrece al fuego del altar, para acercar fuego para el Eterno, la Adonai, para el Señor, es decir, Olá, holocaustos, Uminja, oblaciones, Zevá, sacrificios pacíficos, Unezahim y libaciones de vino, por supuesto, ¿ok? Para ofrecer vino. Y déjenme decirles que no era vino juguito de uva, era vino. En el hebreo se usa el término yayin y shehar. Shehar es el licor fuerte y yayin es vino fermentado. Si se quiere hablar de mosto, se habla del tirosh. Ese es el mosto, tirosh, que en griego se traduce como gleukos. Pero yayin ya es licor, es vino fermentado. Shehar es licor fuerte, ¿ok? Como se ofrecía en el santuario como libación. ¿Ok? Revisen comentarios para que vean, que comenten esta palabra y se percatarán que eso es un tabú de la tradición occidental de los puritanos, de que allí el vino que se ofrecía o que se libaba en el santuario era jugo de uva. No sé dónde sacan eso, con todo respeto. Devar Yom Vayomó, es decir, y cada cosa en su día. Es decir, que estos sacrificios, estas ofrendas se ofrecían respectivamente en sus respectivos días de encuentro. De hecho, si usted va a números 28, en número 28 hay en esas fechas, en esos tiempos señalados, como aquí se traduce la palabra de Moadó, es decir, en sus encuentros, dice, manda a los hijos de Israel y diles, guardarán de presentar mis oblaciones en sus Moadot, en sus encuentros, el pábulo de mis ofrendas encendidas de olor grato. Eso está en Números 28:2. Esto en la tradición judía, estos sacrificios que van a acompañar, o estos sacrificios que van a acompañar estos encuentros, se le llama musaf en hebreo, ¿ok? El musaf. Es decir, son sacrificios en honor al festival, en honor a la fiesta. Por ejemplo, en el día de Shabbat había una ceremonia. Vuelvo y reitero, no existe sábados ceremoniales, pero sí habían ceremonias, habían rituales específicos para cada día. Eso no hace del Shabbat, al igual que no hace de la luna nueva y no hace el resto de los días de fiestas, sábados ceremoniales, sino que en esos encuentros se llevaba a cabo un ceremonial, pero por el hecho de que se lleve a cabo un ritual en el santuario, no hace del tiempo ceremonial, sino es una fecha de encuentro.
Porque en Levíticos 23, la fecha de encuentro que encabeza el resto de los encuentros del año es el Shabbat del séptimo día de la semana. Así que el Shabbat está dentro de los encuentros, mas no es ceremonial, al igual que la Pascua no es ceremonial, al igual que el Pentecostés no es ceremonial, ni Yom Kippur, ninguno de estos días son ceremoniales. Son encuentros, son llamados de santidad. ¿Ok? Son convocaciones del santuario, son convocaciones de la santidad, pero que efectivamente dentro de estas convocaciones se efectuaba un ceremonial específico. Y esto es importante hacer la distinción y la aclaración. Entonces, en el día de Shabbat había ceremonias dentro del santuario, había un ritual. Por ejemplo, dice, asimismo en el Shabbat ofreceréis 2 corderos sin tacha del primer año, con 2/10 partes de efa de flor de harina mezclada con aceite. Esto es una oblación, ofrenda vegetal u oblación minjá, se le llama, juntamente con su libación, con vino. O sea, se libaba vino en el altar, se ofrecía oblación, ofrenda vegetal, y se ofrecía corderos, ¿ok? Animales cruentos. Luego dice, este será el holocausto de cada Shabbat, además del holocausto continuo, es decir, del holocausto diario y su respectiva libación. Es decir, o sea, en Shabbat se ofrecía 2 ofrendas, la ofrenda diaria, el holocausto continuo y el holocausto respectivo del Shabbat. Además, en la misma Parshat que estamos comentando en el capítulo 24, se habla de los Lechem Panim, los panes que se traducen como panes de la proposición, pero en realidad son los panes del rostro, donde cada Shabbat estos panes eran mudados, eran cambiados, y los Kohanim, los ministros del santuario, comían de ese pan en día de Shabbat. Eso era un ritual que se llevaba a cabo en día de Shabbat. No lo llevaba a cabo el pueblo, sino los sacerdotes. ¿Ok? Pero esos panes eran mudados en el santuario cada día de Shabbat, no en otro día, solo en ese día. ¿Ok? No en otro día, aparte de estos holocaustos. En luna nueva, como dice aquí, asimismo al principio de sus meses, es decir, cada novilunio, dice, presentaréis en holocausto al Señor 2 novillos jóvenes, un carnero, con 7 corderos del primer año, sin tacha, 3/10 de un efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda vegetal por cada novillo, y 2/10 de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda vegetal por el carnero, y 1/10 de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda vegetal por cada cordero. Holocausto es de olor grato, ofrenda encendida al Señor. Y sus libaciones serán la mitad de un hin de yayin, vino fermentado, por cada novillo, no dice tirosh, ¿ok? Y la tercera parte de un hin por el carnero y la cuarta parte de un hin para cada cordero. Esto será el holocausto de cada luna nueva, aquí dice, en su mes, es decir, la luna nueva es el inicio del mes, es la cabecera de todos los meses del año. Dice, presentarán también al Señor un macho cabrío para ofrenda por el pecado. Se ofrecerá esto además del holocausto continuo y su libación. Entonces, el Shabbat del séptimo día de cada semana había un ritual específico. En Luna Nueva había un ritual específico. Y si ustedes se leen todo el capítulo 28 y 29 de Números, se van a percatar de que en la Pascua, en Pentecostés, en la fiesta de los tabernáculos, incluso en la fiesta de Yom Teruah, que se traduce como fiesta de trompetas, y también la fiesta de Yom Kippur, se ofrecen sacrificios festivos específicos para la fiesta, que en la tradición hebrea se le llama el Musaf. Los sacrificios festivos que corresponden a cada moed, a cada encuentro, a cada fecha calendario, en este caso dictada por el Eterno, dada por el Eterno. ¿Ok? Hay unas ceremonias específicas en cada una de estos días. Ahora bien, teniendo entonces esto en cuenta, que esto que llamamos fiestas del Señor, por eso no es fiesta de los judíos, no es fiestas hebreas, son las fiestas del Señor, porque fueron instituidas por él, no fueron instituidas ni por Moisés, ni por los profetas, ni algún hebreo que se le ocurrió, no.
eran instituciones del Señor para su pueblo, obviamente, ¿ok? Para su pueblo, y que estas instituciones se le llama Moed, encuentros, se le llama Mikra Kodesh, llamados del santuario, llamados de la santidad, ¿ok? Número dos. Y número tres, que estos encuentros tenían una fecha específica instituida por el Eterno donde el pueblo debía visitar el santuario para acercar estos sacrificios específicos allí mencionados en la Torá. Ahora bien, teniendo entonces esto en cuenta, vamos ahora a Colosenses. Quiere decir que cuando se habla en Colosenses días de fiesta, ¿ok? Se refiere a la Pascua, Pentecostés, Tabernáculo, Yom Kippur, Yom Teruah. Son los días de fiesta. Luna nueva, ya lo especificamos, inicio de cada mes. Y sábados se refiere al Shabbat del séptimo día de la semana, sin lugar a dudas. ¿Ok? Pero vamos a verificar qué es lo que realmente fue anulado o abolido en la cruz. ¿Ok? Vamos a verificar eso. Para eso necesitamos leer Colosenses 2 en su contexto mediato. El contexto mediato tiene un marcador del discurso a partir del versículo 8. Hay una perícopa en el griego, en el manuscrito griego hay una perícopa, una sección que inicia desde el verso 8, que dice, cuidado, no sea que haya quien os lleve cautivos. Ese es el contexto. Está hablando de los judaizantes. Estos que llevan cautivos está hablando de los judaizantes, del partido del ala judaizante, que eran unos espías e infiltrados dentro de la comunidad judeo-cristiana del siglo I, y especialmente en las comunidades de Pablo, porque Pablo era él era el ojo del huracán, el motivo de controversia, ¿no? Para ese entonces, ¿no? Para este contexto histórico. Dice, cuidado, no sea que haya quien os lleve cautivos, hablando de los judaizantes, por medio de su filosofía y vanargucia, según la transmisión o tradición. Tradición es transmisión de los hombres, es decir, maestros del pueblo de Israel, dice según los rudimentos mundanos de la ley. ¿Ok? Según los rudimentos mundanos de la ley. ¿Qué son estos rudimentos mundanos de la ley? La tradición de los hombres. Es decir, la interpretación que se le ha dado a la Torá, pero es una interpretación que conviene a la autoridad de quienes interpretan. Pero dice que esta tradición y estos rudimentos mundanos de la Torá, es decir, esta tradición oral o esta interpretación dada por ellos, y no según el Mesías, porque en él reside toda la plenitud de la deidad corporalmente. Aquí está Pablo confesando claramente la deidad del Mesías. En él reside toda la plenitud de la deidad corporalmente. Y dice, y ustedes están completos en él. O sea, no necesitan más revelación de la Torá, la que fue dada por el Mesías mismo. ¿Quién es? Aquí lo dice, en quien la deidad reside en él corporalmente. Dice, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. ¿De qué principado y potestad está hablando? De las autoridades del pueblo de Israel del siglo I, de la élite judía. Esos son los principados y potestades que viene hablando en contexto. En este caso, los ancianos, los saduceos y los fariseos, es decir, los que tenían los principales, vamos a decirlo así, y los que tenían autoridad dentro del pueblo de Israel. Entonces, el Mashiach está por encima de todos ellos. Eso es lo que aquí Pablo está diciendo. Eso es lo que venimos aquí leyendo. ¿Ok? Entonces, la advertencia de Pablo es cuidado con aquellos judaizantes que quieren llevar los cautivos a seguir la tradición de hombres según los rudimentos mundanos de la ley y no según los rudimentos explicados por el Mesías. ¿Ok? En quien reside corporalmente toda la plenitud de la deidad y el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Principado y potestad, entiéndase la élite judía, entiéndase las autoridades del pueblo de Israel. Continúa.
en el cual también fuiste circuncidados con una circuncisión, porque este era el tema de debate. El tema de debate es que estos judaizantes obligaban a los gentiles creyentes en Mashiach a judaizarlos, es decir, a hacerlos judíos mediante la circuncisión, mediante los rudimentos mundanos de la ley, mediante la tradición de los hombres. ¿Ok? Entonces dice, en el cual fuiste también circuncidado con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndoos enteramente del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión del Mesías, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, la tevilá, la inmersión en agua, que es una muerte al pecado, en el cual también fuiste levantados con él por medio de la fidelidad en la operación de Dios que le levantó de entre los muertos. Y a ustedes, está hablando a la comunidad de Colosas, y a ustedes, cuando estaban muertos en sus transgresiones y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él, habiendo perdonado de su gracia todas sus transgresiones. ¿Ok? Y ahora en el tema en cuestión, borrando en contra de nosotros la cédula escrita en forma de decretos que estaba contra nosotros, y la quitó de en medio, clavándola en su cruz, habiendo completamente desarmado los principados y potestades, los sacó a vista en público, triunfando sobre ellos en virtud de ella. Y como en el verso 16 dice, nadie le juzgue, por tanto, nadie le juzgue en comida, bebida, lunas nuevas, días de fiestas y sábados, todo lo cual es sombra de lo venidero, mas el cuerpo es de Cristo, interpretan, algunos llegan a la conclusión apresurada de que esta cédula escrita o esta acta de decretos, ¿ok? Se refiere a la ley de Moisés, se refiere a la Torá. ¿Ok? Porque en la Torá está mencionado los Shabbat, está mencionado las lunas nuevas, los días de fiesta, las comidas y bebidas dictaminadas en la Torá, lo cual esto ya fue clavado en la cruz y ya, bueno, chao, adiós con el Shabbat, adiós con las festividades, adiós con la luna nueva y todo lo demás. Chao con eso. Bueno, esto hay que rumiarlo despacio, ¿ok? Cuando dice borrando de en contra de nosotros la cédula escrita en forma de decretos, la palabra que aparece en griego es la palabra heirografón tois dogmasin. Heiro se refiere a mano, es la mano en griego, mano. Grafón, escritura. Entonces, heirografón es una palabra compuesta, es un sustantivo compuesto que quiere decir escrito a mano, ¿ok? Escrito a manos. Y está hablando de manuscrito, ¿ok? El manuscrito de los dogmasin, de los decretos. Entonces, un dogma es un decreto. El heirografón dogmasin en el contexto del siglo I se refiere a las sentencias judiciales dictaminadas por el emperador romano y también por los magistrados grecorromanos, ¿ok? De cada comunidad dentro del imperio romano. Pero también el pueblo de Israel tenía su hierografón dogmasin, pero no es la Torá de Moshe. Aquí esto hay que barajarlo despacio. Por lo tanto, este hierografón, ton dogmasin, no se refiere a la Torá, por lo tanto, no tiene que ver con las, mejor dicho, no se porque muchos llegan a la conclusión, como se está mencionando las fiestas, el Shabbat y todas estas cosas, y la luna nueva creen que se refiere a los rituales de la Torá. No está hablando de eso. No está hablando, ese no es el contexto. Hierografón ton dogmasin es la palabra que en griego se tradujo del hebreo Sefer Gezerá. Sefer Gezerá y en arameo se dice Sifra Dixartá. ¿Qué son estos manuscritos? El Sifra Dixartá o el Sefer Gezerá. Que justamente se le llama Sefer, se refiere al rollo, al documento, ¿ok? Gezerá, decretos, sentencias
dadas por las principales autoridades, por los ancianos, por los saduceos, fariseos, es decir, las sentencias judiciales con la cual el pueblo, o en este caso las autoridades del pueblo de Israel, van a legislar en materia de fe y conducta. ¿Ok? Y en los tiempos del siglo primero, en el templo, había un documento, y eso lo menciona la Mishnah, por ejemplo, en Megilá Tanit, ¿ok? Es mencionado este acta de decretos en relación al ayuno del 17º día de ayuno del cuarto mes, donde el Eterno al perdonar a Israel escondió, dice allí la Megilá, escondió este cifra dixartá, dice en arameo, ¿ok? Es decir, esta acta de decretos, ¿ok? Esta acta de decretos. ¿Qué contenía esa acta de decretos? Entonces aclaramos que esta acta de decretos no se refiere a la Torá, se refiere a un documento de decretos, de sentencias judiciales que era contraria incluso al procedimiento de la Torá, establecido por la Torá, donde había sentencias de castigo y de muerte por ciertas transgresiones, ¿ok? Por ciertas transgresiones a ciertas interpretaciones o enseñanzas dadas por estas autoridades judías. A esa sentencia se le llamaba Sifra Sartá, o en hebreo Sefer Gezerá, o en griego, como dice aquí, Hierógrafon Dogmasin, es decir, el manuscrito de los decretos o el manuscrito de las sentencias judiciales. Dice que estaba contra nosotros. ¿Por qué dice que estaba contra nosotros? Porque los fariseos, la mayoría de los fariseos, se oponía a estas sentencias de muerte, ¿ok? Por violar o transgredir ciertas normas de hombres, ¿ok? Ciertas normas. No voy a ampliar mucho sobre este tema, pero está hablando es de ese documento. Y este documento, obviamente, dice, este fue el documento que el Mesías quitó de en medio clavándola en la cruz, porque con su muerte, dice, despojó o desnudó, dejó desnudado a los principados y a las potestades. Aquí principados y potestades se está refiriendo a los mismos principados y potestades que habla Colosenses versículo 8. Es decir, donde Mashiach es ahora la cabeza de todo principado y potestad. Está hablando de estos que quieren llevar cautivos, ¿ok? A, a los seguidores del Mesías a seguir esta tradición de hombres, a estos rudimentos mundanos de la ley, que aquí Pablo está luego especificando llamándolos los Hierógrafon Dogmasin, es decir, el manuscrito de los decretos, que era contra nosotros, porque obviamente daba sentencias legales, sentencias de castigo y de muerte por ciertas transgresiones, según ellos, ¿ok? Y esto es lo que Mashiach borró, quitó de en medio en la cruz. Por eso dice que desnudó a estos principados y potestades, los sacó a vista en público, triunfando sobre ellos en virtud de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que como estos principados y autoridades estaban opuestos al Mashiach, se opusieron al Mashiach teniendo toda la evidencia de que Yeshua era el Mashiach y aún así mataron al autor de la vida, ellos quedan, ellos quedan sentenciados a muerte. O sea, ellos quedan culpables y expuestos como culpables y como asesinos. Estas principados y estas potestades quedan expuestos como asesinos porque ellos en su Hierógrafon Dogmasin, ellos echaban mano de todo aquel que proclamaba ser el Mesías. Es decir, ellos aplastaban todo movimiento mesiánico. Y en este caso, habiendo matado al autor de la vida, al Sadik y al Hasid, al justo y al piadoso, ellos quedan expuestos en públicos
como unos asesinos, como unos desalmados. Eso es lo que en la cruz Yeshua puso en evidencia. Esto fue lo que Yeshua los desnudó a ellos. ¿Ok? Y por ende, su sacrificio, ¿ok? Es el rescate por nuestras transgresiones, ciertamente, es el rescate. Pero ya el sacrificio del Mesías anula por sí mismo, anula estos decretos o estas sentencias de muerte dictaminadas, en este caso por ellos, desalmándolos, desnudándolos a estas autoridades y potestades, a estos principales y a estas autoridades, los desalma y los deja expuestos como unos desalmados y como asesinos. Por eso el contexto continúa, por ende, ninguno les discrimine crineton. Crineto significa juzgar o discriminar también significa. ¿Discriminados por quiénes? Por estos que viene hablando el versículo 8, por esto que quieren llevarlos cautivos. Ahora están entendiendo, por estos judaizantes que aplican estos rudimentos mundanos de la ley según la tradición de los hombres. Es decir, le quieren aplicar a estos mesiánicos, a estos judíos cristianos, las sentencias del Sifra Disartá, ¿ok? A esta cédula o a este manuscrito de decretos, a esta cédula de decretos que es contraria a nosotros. Por eso dice aquí que nadie les discrimine, ¿ok? En comidas o en bebidas. Parece ser que estos judaizantes estaban imponiendo cierta alajá, cierta norma a estos judeos cristianos, a estos seguidores del Mesías, sobre estos temas en particulares, en comidas, en bebidas o en porciones, ¿ok? Merei, porciones, tiene que ver con el musaf, o en porciones. También se traduce como en parte de fiestas, luna nuevas o sábados. Aquí en parte, merei, es el plural de meros, se refiere a las porciones que el pueblo debe participar o debe ofrecer en el templo en estos días. Parece ser que estos judaizantes estaban queriendo obligar, ¿ok? A los seguidores del Mesías a participar en estos días de fiesta, en estas lunas nuevas y en estos sábados de ciertas comidas y de ciertas bebidas y otros asuntos según la tradición de los hombres y según los rudimentos mundanos de la ley. Por eso Pablo dice, no se dejen manipular, no se dejen boicotear. ¿Ok? No se dejen, permanezcan firmes en la libertad con la que el Mesías les hizo libre, dice en Gálatas. ¿Ok? Entonces no se dejen manipular, no se dejen boicotear. Nadie les discrimine en comidas, en bebidas o en porción de fiesta, luna nuevas o sábado, lo cual es sombra de lo venidero. Aquí aclaro el punto. Pablo no está diciendo que los sábados, lunas nuevas y días de fiesta son sombras. Los días de fiesta, los encuentros o los Mikra Kodesh no son sombras. Lo que es sombra es el ceremonial que se efectúa en esos encuentros, en esas convocaciones. Pero las convocaciones en sí no son sombras, sino el ritual y el ceremonial que se lleva a cabo en esas convocaciones. Eso es lo que aquí Pablo está llamando sombra de lo venidero. Dicho sea de paso, perdón, esta palabra melonton, este verbo presente en participio activo, literalmente puede ser interpretado lo venidero, pero lo venidero que ya se está haciendo presente. Es decir, lo venidero ya está iniciando un proceso de presencia, de una presencia progresiva, obviamente, que va desarrollándose hacia el futuro, pero que ya está iniciando en el presente. Eso es lo que indica la palabra aquí o este verbo melonton, ¿ok? Entonces es sombra de lo que está viniendo, ¿ok? Pero el cuerpo le compete al Mesías.
Es decir, estas ceremonias era la sombra, era la sombra quiere decir la pedagogía, era la pedagogía de la realidad. ¿Cuál es la realidad? El cuerpo del Mesías. Ahora, sobre este punto, Hebreos habla lo mismo y aquí especifica cuáles son esas comidas y bebidas. Noten, Hebreos 9:9 viene hablando del santuario terrenal en sus dos departamentos. Dice que este santuario en sus dos departamentos era una parábola para aquel tiempo entonces presente, para aquel tiempo que ya ahora está presente, conforme al cual dice se ofrecían dones y sacrificios. Estos son las ceremonias, los rituales que no podían en lo que toca la conciencia perfeccionar al que tributa el culto, consistiendo solamente, además de viandas o comidas y bebidas y diversos géneros de purificación o bautismos, que son purificaciones, en reglamentos carnales, es decir, había unas alajot, habían unas normas para ofrecer estos dones y sacrificios que se le llama viandas y bebidas, es decir, la libación es la bebida y las oblaciones, como menciona por ejemplo el capítulo 2 del libro de Levíticos, donde ciertas ofrendas vegetales eran cocinadas, fritas, eran horneadas, ¿ok? Esas son las comidas. Impuestos hasta el tiempo de reformación. ¿Cuál es el tiempo de reformación? El Mesías. Eso es lo que viene a hablar ahora el capítulo 10, verso 1. Dice, porque la Torá, teniendo meramente una sombra, lo mismo que dice Colosense, de los bienes venideros, el mismo verbo que emplea Colosense, melonton, el mismo verbo. Es decir, aquellas cosas venideras, pero que ya se están haciendo presente. Dice, no la imagen misma de las cosas por medio de los mismos sacrificios. ¿A qué está llamando sombra? No a los días de fiesta, no al Shabbat, ni tampoco al novilunio, sino a los sacrificios ofrecidos año por año. Nunca puede perfeccionar a los que así acercan a Dios. Es decir, lo que la Torá denomina sombra es a los sacrificios, es a esas comidas y bebidas y obviamente a todos estos reglamentos carnales referentes a las purificaciones que están impuestas hasta el tiempo de la reformación. Ahora, ¿cuál es ese tiempo de la reformación? Versos 5 al 10 del capítulo 10 de Hebreos. Dice, por lo cual cuando entra en el mundo, cuando entra en el cosmos, esto está hablando de la encarnación del Mesías, cuando el Mesías se hace presente en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no los quisiste, es decir, empero un cuerpo me has preparado. Quiere decir que estos sacrificios y estas ofrendas apuntaban a la realidad. La realidad es un cuerpo, al cuerpo del Mesías, de la cual estos sacrificios y ofrendas eran la sombra. ¿Ok? Eso era la sombra. Los sacrificios y las ofrendas eran la sombra. Era la pedagogía. Pero la realidad se ha hecho presente con el cuerpo del Mesías. En holocaustos y ofrendas por el pecado no te complaciste. Entonces dije, he aquí yo vengo en el rollo del libro. Está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Al decir más arriba, y esta es la interpretación que hace el autor de la lectura de los textos de los salmos citados anteriormente. Al decir más arriba, sacrificio y ofrendas vegetales y holocaustos y ofrenda por el pecado no quisiste ni te complaciste en ellos, cosas que se ofrecen según la Torá. Luego ha dicho, he aquí yo vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y aquí está la interpretación que hace el autor. Quítalo primero, es decir, quita estos sacrificios y ofrendas, todo este ceremonial. Quita esto primero para establecer lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Dice luego, en esa voluntad hemos sido santificados por medio del ofrecimiento del cuerpo de Jesús Mesías, hecho una sola vez y para siempre. Es decir, que el ofrecimiento del cuerpo del Mesías reemplaza lo primero. Esto es lo segundo, el cuerpo del Mesías que se ofrece en el madero en lugar de que es lo segundo que se ofrece en lugar de lo primero, que son los sacrificios y ofrendas, a los cuales en el capítulo 10, verso 1, llama sombra de los bienes venideros. Ahí está la explicación. Entonces, en resumen,
En resumen, Colosenses 2:16 no está decretando anulada los sábados, los novilunios, ni tampoco los días de fiesta. Lo que Pablo está llamando como sombra son las comidas y bebidas, que son los dones y sacrificios que se ofrecen en los días festivos correspondientes, lo cual apuntaba a la realidad del ofrecimiento del cuerpo del Mesías. Ahora bien, ¿cómo entonces debemos ver las fiestas o estos encuentros, estos llamados de santidad? ¿Cómo debemos verlo? Bueno, esto es lo que nosotros debemos ver como debemos verlo en su sentido profético, es decir, en su sentido mesiánico. ¿De qué manera el Eterno visita a su pueblo en esos encuentros con la realidad del Mesías? Porque el Mesías es la realidad de esas sombras. ¿Ok? Por eso que en cada fecha calendario se llevaba a cabo un ceremonial y que ese ceremonial, no la fecha, sino el ceremonial, predecía, prefiguraba al Mesías que realizaría algo en la fecha correspondiente. Así que la fecha es una profecía, es una predicción de eventos mesiánicos que irán desarrollándose en la historia. Por eso que el Mesías muere no en un día de los enamorados, ni en el día del padre, ni en el día de la madre, ni tampoco en Navidad. Mashiach muere según la fecha calendario de la Torá, es el 14 y 15 de Aviv, cumpliendo así, ¿ok? O cumpliendo así la realidad de la Pascua, como dice Pablo, 1 Corintios 5, 7 al 8. Muchos de ustedes ya lo conocen, limpiados de la vieja levadura para que seáis una nueva masa, así como sois panes sin levadura. El festival de los panes sin levadura, ¿en quién se cumple? En el cuerpo del Mesías, su congregación, su comunidad, somos nosotros los panes sin levaduras. Dice, porque nuestra Pascua, que es el sacrificio de Pascua, es el animal, el cordero, porque nuestra Pascua, el Cordero Pascual, también ha sido sacrificada, es a saber, el Mesías. ¿Y en qué fecha murió el Mesías? 14 de Aviv, no murió en una fecha diferente, murió justamente el 14 de Aviv. Así que el 14 de Aviv es un cumplimiento, predice un cumplimiento mesiánico, que de hecho no se ha cumplido del todo, ya voy a mostrar que no se ha cumplido del todo. Así pues dice, guardemos la fiesta nuestra. Pablo invita a la comunidad de los corintios a guardar la fiesta. ¿A qué fiesta está hablando? La fiesta de los panes ácimos. Dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes ácimos de sinceridad y de ver, en este caso, de verdad. Fíjate que la fiesta no está abolida, la fecha, el calendario no está abolido. Lo que fue reemplazado fue el ceremonial como tal, ¿ok? Fue el ceremonial, más no el encuentro, más no la fecha de encuentro. Fíjense, Lucas 22, 5 al 8 habla de un cumplimiento pascual hacia el futuro. Dice, con deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua. Ahí tienen la referencia en Lucas. Antes que padezca, porque os digo que no comeréis más de ella hasta que sea cumplida en el reino de Dios. Dice que él va a comer Pascua, ¿ok? Comería Pascua cuando fuese cumplida en el reino de Dios. Ahora, quiere decir que el maestro va a comer Pascua con sus seguidores en el reino de Dios, pero no puede ser una fecha distinta a la que está marcada en la Torá. No puede ser en Navidad, no puede ser, digamos, en el día del amor y la amistad. Ok, no es en esa fecha, es en la fecha que la Torá indica, en la fecha en la que el Eterno tiene encuentro, en la que el Mesías se encuentra con su pueblo. Dice, tomó una copa y habiendo dado gracias, dijo, tomen esto y repártelo entre ustedes, porque os digo que no beberé en adelante del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Es decir, que el 14 de Aviv tiene un cumplimiento todavía al futuro que debe ser llevado a cabo.
no se ha cumplido del todo. Ha tenido un cumplimiento parcial, pero todavía hay eventos que han de tener presencia en esa fecha, pero en el futuro, en el reino de Dios. El Homer de cebada que se ofrece el 16 de Abib, según la tradición farisea, según la tradición saducea y los beituseos y los caraítas, dice que el Homer de cebada se ofrecía después del Shabbat del séptimo día. Hay esa controversia, ese debate. ¿Ok? Pero bueno, el punto es el Homer de cebada con que inicia el conteo de las 7 semanas, que apunta a Pentecostés, al día quincuagésimo. Bueno, el Homer de cebada, ¿qué representa? La resurrección. 1 Corintios 15:20 dicen, pero es el caso de que el Mesías ha sido levantado de entre los muertos, siendo el Homer Reshit, así se le llama el Homer en hebreo, Homer Reshit, ¿ok? El Homer Reshit, es decir, lo primero de los que durmieron, o primicias de los que durmieron. Él es el Homer Reshit, que resucita justamente cuando en el templo se llevaba a cabo el ceremonial o la presentación del Homer de cebada, o la primicia de cebada. Luego viene 7 semanas después, en el día quincuagésimo o Pentecostés, viene las primicias del trigo. ¿Qué representa eso? Comienza el inicio. Fíjate que aquí este festival sigue el ciclo agrícola. En el ciclo agrícola de Israel, en Pentecostés inaugura la siega del trigo, concluye la siega de cebada e inicia la siega del trigo. Comienza un periodo de siega. Por eso el trigo es representado, por ejemplo, en la parábola del sembrador en Mateo, o en la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo 13, 25 al 30, el trigo representa a los justos. ¿Ok? Ahí ustedes tienen que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo, ¿no? Vino un hombre malo, sembró cizaña, mientras que el dueño del campo sembró su buena semilla, que es el trigo. ¿Ok? Y que este trigo al final dice, mira, no arranquen la cizaña junto con el trigo, déjenla crecer para luego hacer un juicio, para hacer una discriminación, ¿no? Una separación, donde el trigo será recogido en su respectivo granero, mientras que la cizaña será quemada al fuego. Pero Shavuot inicia la siega. Bueno, justamente en Hechos 2 se relata que en el día del Pentecostés, cuando es derramado la brisa de santidad a la Ruach HaKodesh, hay una siega, hay una primicia de siega, de cosecha. En este caso, los 3.000 aquellos que recibieron el mensaje dado por Kefas y se bautizaron, em, que eran como 3.000 personas. Bueno, ahí comienza la primicia de la siega. ¿Ok? Y luego esta siega culmina hasta otoño. Ese es el periodo de la siega. La siega de trigo culmina ya, se siega durante el verano hasta el otoño. Entonces, en el otoño tenemos otros dos encuentros, que es Yom Teruah, ¿ok? Y Yom Kippur, que en realidad es un solo bloque. Yom Teruah, que se llama Fiesta de la Trompeta, que inaugura el juicio, y el juicio cierra en Yom Kippur. Ahí cierra el juicio. En la tradición judía, Yom Teruah inaugura y Yom Kippur cierra. Se da el sellamiento del juicio. ¿Ok? Apunta a un juicio. En este caso, bueno, Hebreos 9, por ejemplo, 27 al 28 nos habla, por lo mismo que está decretado que los hombres que mueran una sola vez y después de esto se seguirá el juicio. Fíjate que el juicio está apuntando hacia el futuro. Así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, la segunda vez, dice, aparecerá sin pecado para salvación de los que le esperan. Obviamente, cuando dice sin pecado es porque se ha llevado, ya se ha efectuado el ceremonial del Yom Kippur, que es la purificación del santuario. Por eso aparece sin pecado. ¿Ok? Quiere decir que Yom Teruah y Yom Kippur está haciendo alusión al juicio. Como dice Pablo, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal del Mesías. Y el juicio inicia primero por la casa de Dios. Todo eso apunta a una realidad que ha de llevar a cabo el Mesías en esa fecha, ¿ok? Particular. Sukkot, que es el final de la cosecha en otoño. Quiero citar en este caso a Elena White, en su libro Patriarcas y Profetas, en la página 583.
donde ella explica el significado de Sukkot en su sentido profético, escatológico, como dirían los teólogos. Dice, la fiesta de las cabañas no era solo una conmemoración, sino también un tipo o figura. No solamente señalaba algo pasado, la estadía de Israel en el desierto. O sea, Sukkot conmemora algo del pasado, pero, pero también apunta a algo futuro, dice, sino que además, como la fiesta de la mies, celebra la recolección de los frutos de la tierra, porque en otoño se recolecta la uva, ¿ok? Se recolecta la uva y se recolecta, en este caso, las aceitunas, los olivos, ¿no? Y dice, y apuntaba hacia algo futuro, el gran día de la siega final, cuando el señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en el manojo. Está citando indirectamente la parábola del sembrador o la parábola del trigo y la cizaña, destinados al fuego, y a juntar el trigo en su granero. Eso es lo que apunta Sukkot. Esto está apuntando todavía hacia el futuro. En síntesis, citando a la misma autora en El deseado de toda la gente, página 182, y ya con esto cierro. En toda página, sea de historia, preceptos o profecía, las escrituras del Antiguo Testamento, dice aquí, irradian la gloria del Hijo de Dios. Por cuanto era de institución divina, todo el sistema del judaísmo era una profecía compacta del Evangelio. Entonces, las fiestas, estos encuentros, en cierta manera es una profecía compacta de la obra de la persona y obra del Mesías, que por ende sigue o respeta el ciclo de calendario o el ciclo de fechas fundamentadas en la Torá misma. Así que esto incluso también obedece a un método de interpretación bíblica, que es el método de interpretación profética historicista. Es decir, la obra del Mesías va teniendo un desarrollo histórico. Es decir, la profecía no tendrá un cumplimiento meramente al futuro o meramente al pasado, según las escuelas preteristas y futuristas de Rivera y de Alcázar, que es lo que tradicionalmente en el cristianismo se maneja. No, el método de interpretación legitimado por la Torá es respetando el orden, el ciclo de las festividades, que tiene un desarrollo histórico. Por ende, de esa manera debemos ver el cumplimiento profético. ¿Ok? Todo el sistema del judaísmo es una profecía compacta del Evangelio. Mientras esto siga así, quiera el Eterno pues enviar al Mesías, y que esto pueda ser pronto y en nuestros días. Y digamos amén.